es lo que se da en esa seguridad. Entonces, hoy ¿qué vamos a ver en ese párrafo 2? Vamos a ver lo siguiente. Las evidencias de la seguridad de salvación. Las evidencias. Porque estamos hablando de una seguridad. Listo. ¿Cuáles son esas evidencias? Y el párrafo nos va a mostrar 4 evidencias que vamos a estudiar en los siguientes minutos. Pero las vamos a enunciar para tener claridad. La primer evidencia de seguridad de salvación son las promesas que están consignadas en las Escrituras, donde se habla, por supuesto, del Evangelio. Las promesas que nos hablan de qué? Del Evangelio. ¿Dónde encontramos eso? En las Escrituras. Allí hay promesas. Un ejemplo muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? En la Biblia. Cree, una promesa de que tendrás el Evangelio, pero hay que tener las Escrituras. El segundo punto es la evidencia interna de las virtudes del Espíritu Santo. La evidencia interna. ¿Que produce quién? El Espíritu Santo. Por supuesto, cuando hablamos de la evidencia interna, estamos hablando del creyente en lo interior. Esa evidencia la produce el Espíritu Santo. La tercera, el testimonio. El testimonio. ¿Que produce quién? También el Espíritu Santo. ¿Sobre qué? Sobre la adopción, es decir, que somos hijos de Dios. La evidencia interna, Espíritu Santo, estamos aquí hablando del creyente. Y el cuarto punto que nos habla la confesión, ese párrafo que ya lo vamos a leer, no he leído, ya lo vamos a leer, si no es para que ustedes tengan el esquema, es el fruto en santidad y humildad. 4. El fruto. ¿Pero en qué ese fruto que nos está hablando de la confesión? Santidad, pero también en humildad. Entonces, revisemos el esquema y vamos a leer el párrafo. Primero, estamos hablando de las evidencias. Como es un tema de controversia, bueno, los confesionalistas se apoyan en donde debe ser, en las Escrituras. Designan 4. Primero, las promesas del Evangelio. Segundo, una evidencia interna, que es gracias al Espíritu Santo. Tercero, el testimonio del Espíritu Santo en el creyente. Y cuarto, el fruto. Miren que es muy interesante cómo lo desglosan, y ahora ellos van a desarrollar una serie de pasajes bíblicos para poder presentar estas evidencias. Leamos el párrafo. Dice: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible. Voy a leerlo de a poquito y hago algunos apuntes muy pequeñitos, después vamos con los versículos. Fíjense que hasta ahí nos está hablando realmente de seguridad, de certeza. No es de algo falible, es decir, de algo que va a pasar o de algo que es posible o de algo que no puede ser realidad, ¿no? Sino que dice la confesión, sino que es una seguridad infalible de fe. Infalible de fe.
basada en la sangre y justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Entonces, ¿sí ves? Allí está el desglose de ese primer punto. Habla del Evangelio, habla de Cristo, aquí está Cristo, las Escrituras, de las promesas. Dice después, basada en la sangre y en la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu Santo o del Espíritu a las cuales éste le hace las promesas. Y el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el cuarto, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Allí está. Miren que teniendo ese bosquejo, y vamos a ir a los versículos, ya podríamos empezar a analizar un poco esas evidencias, aún llevar eso a una aplicación, aún revisar nuestra vida, ¿cierto? Porque nuestros deseos debe ser que si hacemos un examen de nuestra vida, debe ser a la luz de las Escrituras. Porque tú puedes de una vez descalificarte o puedes de una vez, un lenguaje coloquial, estar montado en el bus de la salvación. No, ¿qué es lo mejor? Las Escrituras. No te descalifiques, pero tampoco no te aceleres. Ve a la luz de las Escrituras. Perfecto. Así debe ser. La luz de las Escrituras va a presentar ello. Comencemos entonces con algunos pasajes que nos presenta allí la confesión de acuerdo a este modelo y vamos revisando nuestro primer punto, que es las promesas del Evangelio que están en las Escrituras. Promesas del Evangelio que están consignadas en las Escrituras. Allí nos aparece Romanos 5, 2, después del 5. Miremos Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2, y después vamos a mirar el versículo 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es por la fe, nos dice allí Romanos, que tenemos entrada ¿a qué? A esto. Es por la fe. Es decir, nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos lo que dice la Biblia y ahí estamos teniendo esa entrada por fe. Por esa fe en Jesucristo podemos nosotros entonces afirmar que tenemos reconciliación con Dios. Es en las Escrituras donde se nos dice cuál es el estado del hombre sin Dios, enemigo. Ahora se nos exponen las Escrituras y se nos dicen que es por la fe en Jesucristo que tenemos reconciliación con Dios. Entonces se nos dice eso, allí hay una persona que está creyendo eso. ¿Sí? Creyendo, y no es ese creer como una posibilidad. ¿Será que puede ser para mí? ¿Será que eso tiene que ver conmigo? No, esa persona se apropia de ello, sabe cuál es su situación, pecador. Y ahora lo que quiere es restablecer, o ahora lo que quiere es tener comunión con Dios, ¿cierto? Y entonces, esas promesas son reales, son verdad, no son especulaciones. Cuando hablamos de esperanza, de la cual nos habla Romanos 5:2, estamos hablando de confianza, ¿sí? Confianza en el Hijo de Dios, confianza de que si he creído en Cristo, el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos apropiarnos de esa verdad. Es la verdad de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen, nos enseñan eso. Las Escrituras no mienten, las Escrituras no especulan, las Escrituras dicen la realidad y debemos tener claridad en ello. Miremos otro pasaje, Hebreos 6, 11 y después 19 y 20, para hablar un poco de las historias de estos personajes de la fe. Entonces, Hebreos 6, 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Dice ahí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué interesante, ¿sí ves? El testimonio de las Escrituras nos está mostrando una historia. La historia en este caso de Abraham y de Sara. No podían concebir porque su edad ya era avanzada. Y ella creyó. ¿En quién creyó ella? En Dios. No en los dioses falsos, no de donde venía ella, sino en el único Dios, el único. Ella creyó. Y eso se volvió realidad, porque lo que está allí es verdad. ¿Sí? Claro, eso es lo que nos presenta el diablo, el mundo y la carne, es empezar a ¿qué? A dudar. A dudar. Oye, es que eso que está ahí, no sé, no es como verdad. O sea, esas historias. ¿Cómo es posible que una persona pueda concebir después de tantos años? ¿Cómo es posible eso? No, yo como que no creo en eso. ¿Sí? Versículos 19 y 20 de Hebreos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, la confesión nos presenta allí estos ejemplos de Hebreos, porque nos está hablando de ejemplos de esperanza. ¿Dije algo mal? Leí mal, ¿no es cierto? ¿No concuerdan ahí? Gracias, muy bien, excelente por estar ahí atento. Ya cojo aquí mi Biblia. Gracias. ¿Cuál les dije yo? Ah, sí, perdone, pero es Hebreos 11:6. Gracias. Pero ya lo miramos acá, sí. Hebreos, no, perdón, claro, es que estoy mal ahí, sí, tienen toda la razón. Yo fui el que lo anoté mal desde el principio, gracias. Sí, yo fui el que lo hice mal, no, pero discúlpeme, no, desde el principio yo estoy mal, así que ustedes desde el principio están bien, yo soy el que estoy mal desde el principio, porque yo estaba anotando los de Hebreos, yo desde el principio lo anoté mal. Gracias, muchas gracias. Vuelvan a grabar todo, no, falta. Bueno, entonces revisémoslo, sí, porque yo estaba anotando otros. Y entonces vamos a tomar los que aparecen ahí. Hebreos 6, 11, 19, 20. Claro, yo puse Hebreos 11 y es Hebreos 6. Por eso todo no me quedó bien. Entonces, vamos al 6. Bueno, pero un momentico para yo poder escuchar, porque como no escucho. Dime, pastor. Hebreos 11:11.
Sí, pero aquí revisando aquí la confesión, dice aquí, está ahí mal, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, bueno. eh, pero de todas maneras, hagamos el trabajo. Miremos tanto Hebreos como aparece allí, el 6:11, y miremos el otro. Sí, hagamos el trabajo. Sí, gracias. Entonces, miremos Hebreos 6:11 y venga, lo coloco acá. Y como digo, desde el principio yo estuve mal ahí, entonces por favor, discúlpenme y gracias por la corrección. Anotemos acá para que nos quede bien acá. Vamos a mirar estos de todas maneras. Dice Hebreos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Tiene su relación, pero este es el que nos muestra la confesión. Cuando nos estamos enfocando en la esperanza, recordemos que esa esperanza tiene que ver con confianza. Esperanza tiene que ver con confianza. Cuando miramos los versículos que siguen ahí, que es 19 y 20 del mismo Hebreos 6, 11, 19, 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según orden de Melquisedec. Ahora, mira lo siguiente del pasaje. Es que, ¿cómo tú logras tener presente la obra de Cristo? Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la obra de Cristo. ¿Cómo tú logras creer ello y tener presente de que eso es verdad, de que eso va para tu vida, de que eso no es algo por decirlo? Esa es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es fundamental que nosotros seamos instruidos en lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es? Y tú, por la evidencia que tienes de tu vida, de lo que ha recorrido tu vida, tú inmediatamente, esa evidencia es conectada, por supuesto, con el Espíritu Santo para poder afirmar, eso era yo, o eso soy yo. Yo soy enemigo de Dios. Yo estoy en enemistad con Dios. Pero recuerden que vienen las promesas, ¿no? Entonces, yo creo, soy justificado. Yo creo, soy santificado. Yo creo, soy hijo de Dios. ¿Sí ves? Yo creo en eso. Y si creo en eso, entonces soy hijo de Dios. Así que la Escritura me está informando, pero eso que me está informando se convierte en algo seguro. No es solamente un libro para uno consultar. No es solamente un libro para uno decir qué es lo que dice, sino realmente es un libro que me está diciendo la verdad. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él. Obviamente eso lo tenemos por fe. Entonces, recuerden allí que cuando hablamos de esa esperanza, estamos hablando de esa confianza. Y cuando hablamos de confianza, estamos hablando de algo certero. Entonces, pongamos un pequeño ejemplo. El Señor Jesucristo va a volver. Entonces las personas dicen, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo va a volver? Y cuando entonces les decimos, espérate, la Biblia no dice ni el día, ni la fecha, la hora, no dice. Ah, entonces,
Tiene como la duda, ¿no? Pero la Biblia está diciendo que Él va a volver. Y entonces en el corazón de nosotros hay una convicción de que eso es seguro, eso es verdad. Eso es verdad. No es un cuento. Y entonces a veces, por lo que hablan personas de afuera, lo empiezan a generar una duda. ¿Será que sí? ¿Será que vuelve? Y empieza la especulación a ver cuándo va a volver, cómo va a volver, en qué fecha, en qué día. Bueno, listo. Miremos Primera de Juan 3, 2 y 14. Venga, voy aquí para que no. Primera de Juan. La carta de Juan, la primera carta de Juan, su enfoque está en que cada creyente pueda revisarse a la luz de las Escrituras de la obra de gracia que el Señor ha hecho. Y allí están los elementos en la carta de Juan. Entonces, cuando estamos hablando de Primera de Juan 3:2, la Escritura allí nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3:2. 2, ¿no es cierto? Que después es 14. Bueno, leamos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, tú lees esto, ¿y tú qué vas a entender de esto? Que aún no nos ha llegado el tiempo de ser como es Él, ¿cierto? En esa plenitud, en ese estado de glorificación. Pero eso, ¿qué va a hacer en tu vida? ¿Generar una duda? ¿Generar una convicción? ¿Tener claridad de que eso es verdad? ¿Sí? Miren que el pasaje está diciendo de que primero son los hijos de Dios los que son transformados, de que en ese tiempo seremos semejantes a Él. Y en medio de todo eso, la Biblia una vez más nos muestra sus promesas, pero esas promesas son fieles, esas promesas son verdad, esas promesas se cumplen. ¿Por qué a veces dudamos de las promesas? Porque pensamos en las promesas del hombre. ¿Y qué ocurre con las promesas del hombre? No se dan. Claro, entonces a uno le prometen algo, no se da, uno desconfía y uno dice, no, dígame lo que quiera, pero yo ya no le creo. Pero estamos hablando de Dios y estamos hablando de las Escrituras y eso es completamente diferente. Bueno, pasemos al segundo punto. Ya tenemos el tema de las promesas del Evangelio y las Escrituras. Y sobre el particular solamente quiero añadir algo, es que para que esas convicciones sean sólidas, tú tienes que tener claridad de lo que dice las Escrituras. ¿Sí? El anuncio es, cree en el Señor Jesucristo. Yo creo, pero después yo empiezo a escudriñar la Biblia y me doy cuenta de que lo que está ahí hace parte de mi vida, hace parte de lo que yo creo que viene para mi vida. ¿Sí? Yo escucho el Evangelio, yo comprendo que necesito a Cristo y entonces ahora mi vida está centrada acá, porque acá está lo que necesita mi vida. Pasemos entonces al segundo punto, que es la evidencia interna del Espíritu Santo en el creyente. La evidencia interna del Espíritu Santo en el creyente. Y para ello, vamos a mirar, ahí vamos a pasar al punto número 3, esa evidencia interna, ¿no? En primera instancia, Mateo 3, 7, 10. Y después vamos a mirar segunda de Pedro 1, 4 al 11. Miremos Mateo 3, 7, 10. De este segundo punto, que es de la evidencia interna del Espíritu Santo.
Dice la escritura en Mateo 3, 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Como tú puedes ver allí, hay una evidencia interna de ese pasaje en particular y nos está hablando del arrepentimiento. ¿Sí? Allí vamos encontrando esas evidencias internas. Miren el punto que es muy reflexivo y ahorita que vamos a tener a Pedro lo van a entender mucho más. El arrepentimiento es algo que se produce internamente, internamente. No es algo que tenga que ver meramente con una declaración externa. Si se ha producido internamente, externamente yo puedo reconocer que soy un pecador. Pero si no se ha producido internamente, pues las palabras ahí no tienen ningún valor. Ahora mira, esto es interno. Cuando nosotros miramos lo de Pedro, mira lo que vas a encontrar. No vas a encontrar realmente nada externo, sino vas a encontrar todas evidencias internas. Claro que eso produce verlos acá, gloria a Dios. Claro que eso produce que lean la Biblia, gloria a Dios. Claro que eso produce oración, gloria a Dios. Pero todo comienza interno. Entonces mira el pasaje de Pedro. Dice la escritura en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 11. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Seguimos hablando de las promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, date cuenta, revisando el pasaje para el tema, vas a mirar que el apóstol Pedro describe allí una serie de virtudes. Esas virtudes son en esencia del Espíritu Santo. Hay unas virtudes. ¿Cuáles logras tú detectar ahí? Bueno, aparece allí la fe, aparece allí el conocimiento, el dominio propio, aparece allí la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, lo que tiene que ver con el amor. Entonces, si tú te das cuenta, tienen que ser internas para verlas externamente. Cuando nosotros estamos hablando allí de fe, una vez más hablamos de fe, que es lo que decía Romanos, esa fe es una virtud que tiene que ver con confianza personal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es esa confianza de que Él es el Rey, de que Él es el Salvador, de que Él es el intercesor de la obra que Él está haciendo por nosotros, ¿sí? O sea, hay confianza en ello. No es algo volátil, no es algo que hoy yo pienso que sí, hoy es mi Señor y mañana ya no. No es que hoy piense que Él es mi intercesor hoy y mañana ya no. No, lo tengo claro. Pero mire que aparece allí otra palabra que es conocimiento, esa siguiente virtud. Y ese conocimiento se da primero teniendo fe. Se tiene esa fe, se avanza en el conocimiento. Y cuando Pedro está hablando allí de conocimiento, está haciendo una referencia a que tenemos información bíblica correcta. ¿Para qué? Para las circunstancias de la vida. ¿Para qué? Para operar en discernimiento frente a acciones que se nos presentan en la vida. ¿Sí? Ese conocimiento, por supuesto, tiene que ver con las Escrituras, pero es que las Escrituras están ligadas al Espíritu Santo. Y eso nos da un conocimiento para poder afrontar y tomar decisiones en la vida. Afrontamos las cosas, pero también tomamos decisiones. Porque nuestras decisiones, las decisiones del creyente, siempre van con la Biblia. Siempre van con la Biblia. Otro, miremos otro. El dominio propio. Estamos mirando algunos en particular. Y en este caso vamos a mirar el dominio propio. Cuando se habla allí de dominio propio en el contexto de Pedro, está hablando esa palabra del ámbito deportivo. En ese contexto allí el apóstol Pedro. Y haciendo referencia a ese dominio propio en el campo deportivo, es que esos deportistas tenían que abstenerse de cierto tipo de alimentos, cierto tipo de bebidas y aún lujurias, pues para desempeñar una buena labor en lo que estaban haciendo. Entonces, por eso Pedro esa palabra la trae a colación, dominio propio, que tiene que ver con abstenerse de ciertas cosas. Y entonces uno dice, en el campo cristiano, pues claro, porque tenemos allí también están esos deseos de la carne. Y entonces ese dominio propio es, no, eso no lo voy a hacer, eso no lo hago. ¿Cierto? Así que el cristiano también debe ejercitar el dominio propio en todas las circunstancias de su vida, poniendo la confianza en el Señor. ¿Sí? Entonces ejercita ese dominio propio en todas las circunstancias de su vida, poniendo la confianza en el Señor. Entonces mira, tenemos las promesas, tienen que ver con el Evangelio, las Escrituras. ¿Dónde las encontramos? En la Biblia. No hay forma de que tú empieces a mirar promesas donde no sea en la Biblia. Pasamos a las evidencias internas. ¿Hay seguridad de salvación? Bueno, ahí están las evidencias internas. Hablábamos en primera instancia del arrepentimiento. Pero si tú te das cuenta, no solamente está el arrepentimiento, sino que la confesión nos pone allí una serie de virtudes que debe tener todo cristiano. Todo cristiano. Unos quizás en un desarrollo más amplio, de acuerdo a la obra que esté haciendo el Señor. Otros apenas caminando bajo esos principios, de acuerdo a la obra que tiene el Señor. Pero eso que hace, eso lo que muestra son las evidencias de que ha sido una persona salvada, ha sido una persona rescatada. Bueno, miremos ahora el último pasaje que aparece ahí en el punto 3, que es primera de Juan 5:13, antes de pasar al punto siguiente, el testimonio. Entonces, primera de Juan 5:13, primera de Juan 5:13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Una vez más, esas evidencias. Mira, y la Biblia muestra cosas tan interesantes. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Qué te dice la Biblia? El Señor es tu consuelo. Ah, sí, yo ya me lo sé. ¿Sí me entiende la reacción de las personas? No, yo a eso lo leí. O sea que eso que se está diciendo ahí, ¿no es algo que mueve tu vida? ¿Sí? Otro, por nada estéis afanosos y no sean conocidos. Ah, sí, yo ya, ese versículo, sí, me dice que ore, sí, yo he orado y nada. Pero eso no hace una perspectiva diferente en tu vida. Es que la Biblia es el manual de vida, te está diciendo eso y eso lo que dice es verdad. Eso no es mentira, no lo es. No os afanéis por esta vida que comienza allí hablando Mateo. Entonces uno dice, si te está diciendo eso la Escritura es porque eso es verdad. Dios cuida de sus hijos. Eso es verdad. Aún podríamos ver que todo está oscuro, que nada nos sale, que todo está tremendo. Pero si somos hijos de Dios, la Biblia dice, Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. ¿No creerías que tener esa claridad en medio del problema te haría afrontar el problema de una forma diferente? Claro, no es la clase de generar incertidumbre, no. La clase es mostrar que sí hay evidencias de seguridad. Y no se trata de decir que, claro, hay circunstancias. El siguiente párrafo va a hablar sobre eso, ¿no? Circunstancias, hay cosas. Pero nuestra clase está diciendo, no, concéntrate en las promesas, concéntrate en las escrituras, porque allí está realmente la fe, aparece el arrepentimiento, aparecen las virtudes. Cree lo que dice la escritura de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a el testimonio del Espíritu Santo de que hemos sido adoptados, de que somos hijos de Dios. Ya estamos en el 4 de los versículos, ¿no? Y ahí nos aparecen los siguientes pasajes. Romanos 8, 15, 16, 1 Corintios 2, 12 y Gálatas 4, 6, 7. Miremos esos pasajes. Dice la Escritura en Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo da testimonio. Y entonces mira cómo comienza allí el pasaje. No haber recibido el espíritu de esclavitud. Porque el espíritu de esclavitud, ¿qué podría traer? Es un espíritu donde hay miedo, donde hay incertidumbre, donde no hay claridad. Sí, todo como, ¿y ahora qué hago? No, tú has recibido el espíritu de adopción y por el cual podemos decir, tengo un padre. Él es mi padre. Él ha enviado a su Hijo para que tome mi lugar y ahora por la obra del que fue a la cruz, yo soy hijo y he sido liberado de la esclavitud. ¿Qué nos presenta el mundo? Todo es esclavitud. El sistema, todo es esclavitud. El sistema del mundo es esclavitud. El sistema hace que tú te afanes en los trabajos. El sistema hace que tú dependas de tus fuerzas y no de Dios. Eso hace el sistema. Bueno, estamos en este sistema, pero será cuestión de otra clase. Pasemos al otro pasaje, 1 Corintios 2:12.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí ves? El espíritu del mundo que trae incertidumbre, muerte, maldad, afanes, desolación, murmuración, todo está mal, ¿sí? Pero es que sabes que si tú estás pensando así, tú puedes reflexionar hoy y decir, no, pero Dios me ha rescatado, ¿yo por qué tengo que seguir la corriente del mundo? ¿Por qué tengo que seguir a los demás? Ellos no tienen certeza de las cosas, yo sí la tengo. Él me rescató y Él volverá por mí y volverá por su pueblo. Y Gálatas 4, 6, 7, que es el último pasaje de ese bloque. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, mira que ahí dice heredero. Heredero. Entonces, estas son las promesas de Dios. Eres hijo, eres heredero. Ahora, el énfasis de ser heredero, una vez más lo recordamos, no está enfocado en ser dueños de este mundo y las riquezas de este mundo. No, es que es algo mucho mejor, que es pertenecer a la familia del Señor, y está hablando de esas riquezas espirituales, ¿sí? Ese es nuestro enfoque. Si tú te das cuenta, esta parte 3, para ir a la última, es el Espíritu Santo el que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y míralo de esta forma práctica, para que tú lo entiendas. Es el Espíritu Santo el que te pone en tu mente y en tu corazón el poder decir, Él es mi Padre, y como Él es mi Padre, voy a leer las Escrituras. Ah, ¿lo hiciste por tu propia cuenta? No. Quizás si de pronto le tienen miedo a los castigos del infierno y los ancianos de la iglesia dicen, hay que leer la Biblia. Entonces tú dices, uy, sí, voy a leer la Biblia. Sí me estoy haciendo entender, entonces la persona la lee. Pero realmente no la está leyendo con convicciones de un corazón dispuesto. Ahí hay un buen ejemplo. Si tú lees la Biblia porque Él es tu Padre y ahí encuentras todo lo de Él, ¿quién hace eso? Una persona que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ahora tú podrías leer la Biblia de otra forma, es decir, oiga, sí, me voy para el infierno, venga, leo, y es que allá siempre dicen que hay que leer la Biblia, entonces la leo, pero... Entonces date cuenta, ese mismo deseo de poder orar, no solamente por tu vida, las necesidades de tu vida, la de tu familia, aún por los demás, ese mismo deseo, ¿quién lo coloca? Pues es Dios, el Espíritu Santo, porque eres hijo de Dios. Pero si de pronto en la iglesia tú entiendes que no, es que los hermanos oran por los hermanos, y tú dices, ay, sí, de verdad que hay que orar por los hermanos. Pero ese deseo no tiene realmente una intención sana del corazón de comprender qué es lo que ha pasado en una nueva vida en Cristo. Eso es algo que sale del interior porque somos hijos de Dios. Pasemos al último punto y después unas pequeñas conclusiones, que es el fruto en santidad y humildad. Primera de Juan 3, 1, 3. Miren qué interesante antes de leer el pasaje. Todo lo que se está viendo acá, esto es algo como interno, real, verdadero, se va a ver en el fruto. Cuando los arminianos, cuando los romanos dicen, ¿cómo es posible que presenten
esta doctrina de la seguridad de la salvación, la gente se va a desenfrenar, va a vivir en pecado, va a hacer lo que quiera, va a dar mal testimonio. ¿Realmente eso no es así? Mira cómo concluye este párrafo con un fruto, míralo, en santidad y humildad. Leamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esa evidencia ya pública, esa evidencia ante los demás, lo que nos muestra la confesión es santidad y humildad. Santidad y humildad. Esto va de la mano. ¿Por qué? Sin santidad nadie verá a Dios. Pero la genuina humildad va a hacer que ese corazón quiera ser santo por amor a Cristo. No va a ser una humildad de apariencias, ni una santidad de apariencias, sino va a ser una humildad genuina, porque esta humildad ha sido trabajada acá. ¿Se acuerdan las virtudes que estábamos hablando? Acá. Ahora eso representa acá, en una humildad que tiene que ver con disposición. Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Pero esa santidad tiene que ver con una marca de un hijo de Dios. Entonces, hagamos estas conclusiones. Alguien que duda de la salvación. ¿Cómo va a caminar esa persona? ¿Cómo va a caminar alguien que duda de su salvación? Bueno, siempre va a estar insatisfecho. Por ello, va a murmurar. Su vida estará descuidada y su vida será ligera. Mira, mientras que unos grupos dicen, no, esos que hablan de la seguridad de la salvación van a hacer que vivan una vida sin santidad. Eso dicen ellos. Nosotros decimos más bien que eso va a representar ¿qué? En muchos, una santidad falsa, una humildad falsa. Y eso más bien hace que esas personas sean murmuradoras, siempre están insatisfechas, siempre están insatisfechas. Mira el punto, seguridad, promesas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Sí, todos tenemos problemas, pero el problema más grande de nuestra vida, que era tener enemistad con Dios, se ha resuelto y no por nosotros, sino por el amor de Dios. Y con esto yo no estoy negando las circunstancias que nos pasan, ¿no? Ni estoy cambiando el lenguaje como lo teníamos antes, que le decían, oiga, ¿cómo está? Y todo tiene que estar bien. No, pero en medio de mis problemas tengo la esperanza. En medio de mis circunstancias tengo la esperanza, porque Él regresa por mí. ¿Sí? Mira si ves la diferencia, no es que esté negando las cosas, no es que esté negando una enfermedad, no es que esté negando si no tengo trabajo, entonces niego que no te... Digo, sí, sí tengo trabajo, yo no tengo. No, yo no me refiero a eso, sino me refiero más bien a una vida que confía en el Señor. Entonces, mientras que en el otro lado también le pueden hacer, oye, ¿qué lenguaje? Tú lo que estás es bien, tú estás diciendo que estás enfermo, no, tú estás bien. No, no es eso. Le hacen cambiar uno el lenguaje, pero a la fuerza. No, nuestro lenguaje tiene la realidad, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra mirada está en el Señor. Entonces, por eso nosotros decimos, no, más bien ellos, con un entendimiento no adecuado del Evangelio, hacen que el nombre del Señor quede vituperado, como nos lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos mantienen apariencias. Apariencias. Y ahora, ¿qué conclusión nosotros podemos decir? Es que mira,
Esto es bíblico. La seguridad de salvación es algo cierto, porque uno se lo inventa, yo me lo inventé. No, se lo inventaron los padres de la iglesia, se lo inventaron la Edad Media, se lo inventaron los reformadores. No, esto hace parte de la Biblia. Así que esto es bíblico. Esto hace parte de las Escrituras. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, allí están las evidencias. Revisar esas evidencias para mirar nuestra vida. Eso es lo que nos queda. Revisar las evidencias. Aquí están. Esas son las evidencias de una seguridad de salvación. Ahora, ¿qué ventaja tiene caminar en seguridad? ¿Qué ventaja tiene? Caminar en seguridad trae crecimiento. Y eso trae descanso. Miren tan bonito. Pero es la Biblia la que te dice. La Biblia te dice qué realmente creer, en quién creo. Y así con base a eso yo puedo hacer un examen sincero de mi vida. Y eso, esta doctrina lo que trae es crecimiento y descanso para nuestra vida. No es una vida ligera, no es una vida que yo hago lo que quiera y como ya soy salvo, entonces nunca va a pasar nada con mi vida, igual estaré disfrutando con el Señor en la eternidad. No, no es eso. Es realmente una vida consagrada al Señor, dispuesta en el Señor. ¿Listo? Ahí está entonces nuestro tema de hoy, el párrafo 2 de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Así que esto es bíblico, no es inventado por nosotros, hace parte de las Escrituras y qué bueno que podamos hacer esos exámenes. Duro, por favor.